apareciendo por primera vez el 18 de abril de 1938 en la revista Action Comics número 1, creado por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster. Superman es posiblemente la palabra que más se ha relacionado a lo largo del tiempo con una cronología establecida en casi 100 años sobre el sinónimo perfecto de lo que significa ser un superhéroe. Y a lo largo de la historia también hemos tenido bastantes historias, caricaturas, material de origen, series y películas en la pantalla grande sobre su evolución. Pero si desechamos todo eso y nos enfocamos solo en la pantalla grande, tendremos 9 películas sin contar animadas que son consideradas, digamos, como las principales que han existido de este personaje. Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill y ahora David Corenswet han dado todo de sí para poder reflejar la bondad, humildad, determinación y heroísmo del superhéroe más popular en la historia de la humanidad. Y hoy, en el inicio de lo que parece ser de manera poética, la apertura a un nuevo universo cinematográfico que por fin le haga justicia a DC Comics de la mano de James Gunn, que viene justamente de la competencia, pero realmente ya también con un buen trabajo en una serie de DC, podemos decir ¡yay! Por fin con ojos orgullosos, o el Hombre de Acero sigue estando oxidado. Como si se tratase de romper una maldición, hoy hablamos de Superman. Qué bueno la verdad de nuevo por acá en una nueva opinión reciente más de este canal. Y bueno, cuántas veces ya nos hemos visto aquí, tú y yo, tratando de reiniciar estas esperanzas y expandiendo nuestras creencias a que por fin sea el momento de brillar para DC Comics o para el DC Universe. Planteándonos eso nada más entrando en la sala de cine, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, si es que ya la viste, ¿qué crees que hizo diferente a esta película de las demás de Superman? ¿Qué hizo bien? ¿O qué hizo mal? ¿O qué le faltó? Cualquiera que sea tu opinión, ya sabes que como siempre la estaré leyendo y respondiendo ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por James Gunn, director élite que no necesita presentación, ahora pasando de Marvel y haciendo su debut en la pantalla grande en una historia de héroes para DC, la sinopsis dice lo siguiente: un superhéroe se reconcilia con su herencia y su educación humana. Es la encarnación de la verdad, la justicia y un mañana mejor en un mundo que ve la bondad como algo anticuado. ¡Wow! Sí, vamos a decirlo de buenas a primeras. Esta ha sido una de las pocas películas de superhéroes que casi me hace aplaudir junto con la audiencia de la sala del cine al que asistí al final de la película. Y miren, vamos a dejar una cosa en claro. En el punto en el que nos encontramos, creo que hacen falta más directores que realmente sean fieles a su visión creativa sin limitaciones. A James Gunn estamos seguros de que siempre le ha gustado trabajar así. Y él sabe que eso es lo que le ha permitido a sus películas brillar también por sí mismas, impulsando así sus historias con esta libertad creativa y en este caso, justamente, mejorar y humanizar a Superman. La historia nos transporta rápidamente a la actualidad, en donde el contexto se da con un texto, nunca mejor dicho. No soy muy fan de este tipo de dar contextos al inicio de una película, de literalmente escribir para que te enteres del contexto, pero bueno, es una manera rápida y segura de entender qué es lo que está pasando en ese momento. Y al ser Superman un superhéroe ultra conocido, pues realmente es lo mismo que pasa con Batman, ¿no? Su historia ya nos la han contado como 20 veces, por lo que desde un principio el director sabe manejar muy bien cuáles son sus tiempos para poder dar estas explicaciones implícitas y sin prácticamente decir nada porque es innecesario. Aprovechando los tiempos para no presentar algo aburrido, ¿no? Y súper contextual en las 2 horas y 10 minutos que tiene más o menos en promedio. Con ello, conocemos la base en la que se esconde, algo así como su baticueva en la Antártida, con Krypto, quien sí, sería un gran responsable de robarse el show, y la paternidad/maternidad que sería un gran detonante para la historia y desarrollo de este Superman, que aunque trata de autodescubrirse, en un principio demuestra sus imperfecciones al creer que es algo que no es, basándose en un mensaje de sus padres para motivarlo todos los días a hacer el bien, un mensaje al que le faltaba una parte del discurso para oír completamente, pero estaba dañado. Todo ello nos vincula al desenvolvimiento de presentar al villano. En esta ocasión, Lex Luthor, quien es el principal artífice detrás de todo lo que le pasaría a Superman, siendo que si este apareció golpeado y debilitado al principio de la película, fue por él
quien controlaba a un androide a voluntad llamado Ultraman, quien le dio una paliza. Bueno, 2. Una vez que Superman se recupera con el sol y vuelve a la acción, un androide que al parecer recrea y lee a la perfección los movimientos de Superman, por lo cual nuevamente pierde la batalla y a través de Ultraman, Luthor da un mensaje de que él es el futuro y de que Superman no es de este mundo, tratando de generar enemistad en él, recalcándole a un sector de la sociedad que no debe actuar por cuenta propia en algunas ocasiones como en conflictos políticos porque sus acciones a veces no representan a los estadounidenses. Bueno, a veces, por mucha conveniencia. A veces. Temas que sí absorben un poquito la escena principal del film y que entendemos para muchos puede ser la parte más molesta de este. Si bien la película tampoco trata de imponer nada, aunque sí que dependiendo de la perspectiva de quien la vea, puede arriesgarse a tomar ese mini aspecto de mini propaganda. Propaganda cómica, pero no porque de risa, sino que haciendo alusión a los cómics, a cómo sería algo de ese estilo en los cómics y llevado a la pantalla grande. Es algo complicado de explicar, pero fácil de entender. Como sea, después de esto nos muestran un poco de la vida secreta que tiene Clark Kent, en donde trabaja de periodista haciéndole entrevistas a Superman y siendo un trabajador por ende muy productivo. Luego de esto, Luthor Corps aparece en el panorama con la presentación de su potencial de toda su energía y proyectos que tiene para prácticamente ser el nuevo ejército que le brinde seguridad nacional al país, por lo que Luthor quiere convencer en las sombras ante un plan maestro a todos de que Superman en realidad es un verdadero problema, a través de la detención de un conflicto político en donde ayudó a un país que tiene enemistad con los Estados Unidos solo por proteger la paz. Cosa que es buena, pero que tiene muchos hilos por donde torcerle a Superman. Y de ahí se aprovecha el personaje de Nicholas Hoult con una gran actuación que hay que decirlo. Probablemente si nos ponemos a analizar, él junto a Superman sea lo mejor de la película. Y eso es lo que tiene que pasar, en donde el protagonista y el villano brillen. Además de eso, un gran intelecto para saber contrarrestar a alguien tan poderoso como él, manteniéndolo a raya y siendo hasta cuestionado por su propia novia, Lois, quien le hace una entrevista a él como Superman. Con ello nos presenta el lado vulnerable entre ambos, pero más que nada el lado enojado, impotente, pero a la vez terco de nuestro protagonista, cosa que en este film se ve mucho mejor representada que solo una especie de robot, con una misma expresión ya que nadie lo puede vencer y todo lo tiene controlado, como en anteriores películas de Superman. Bueno, en la mayoría. El film pasa por un momento de dudas entre la población en donde cada vez se le quiere menos a Superman. Aún más, luego después de que Luthor consiga descifrar el mensaje que le dejaron sus padres a Kal-El, yendo a su base, matando a los guardias y capturando a Krypto. Gracias a Ultraman y Spica, al descifrar el mensaje al mundo, la población y Superman a la vez, después de una pelea contra un monstruo parecido a Stitch pero gigante y de otro color, ayudado por Linterna Verde, Hawkgirl y Mr. Terrific, Luthor aparece en las pantallas grandes para mostrar al mundo la verdad de para lo que fue enviado Superman por sus padres biológicos: conquistar el planeta y dominar a la raza humana, ya que los consideraban, sus padres, una raza débil. Al ser esto un momento de revelación para incluso el mismo Superman también, el planeta entero se le voltea y junto a la Justice Gang tratan de resolver qué es lo que está pasando. Superman regresa a su base y encuentra que se han llevado a Krypto, vuela en un instante hacia la torre de Luthor y es grabado por la novia de este histéricamente para aumentar aún más su mala reputación. Lois y Superman se reconcilian mientras de fondo la Justice Gang se encarga de otro alienígena. Kal-El decide entregarse para entrar y tratar de rescatar a Krypto, pero Luthor lo encierra en una cárcel que tiene dentro de un universo de bolsillo, controlándolo con la ayuda de Metamorfo, un ser que se puede transformar en cualquier elemento que exista en el universo, incluyendo la Kryptonita. Lois y Mr. Terrific van en búsqueda de Kal-El para salvarlo de esa prisión, mientras que el mismo Superman trata de convencer a Metamorfo, quien tiene un buen corazón, de que lo ayude para salvar a su hijo, que también se encuentra en esa prisión y que lo pueda ver. Mientras todo esto sucede, Luthor sigue haciendo negocios y tomando decisiones que movilizan a los dos países ficticios de los que se enfrentan en guerra, uno apoyado por Estados Unidos y el otro con enemistad hacia los americanos.
intrigante, no sé dónde he visto eso. Todo el plan de Luthor se descubre que siendo Mr. Tóxico, inventó todo para que estas dos naciones se pelearan entre sí, para que Superman se metiera y para que él pudiera tener el permiso de los presidentes para poder atacar a Superman y acabar con él. Una obsesión que lo terminaría cegando con ira y de paso se quedaba con la mitad del territorio del país que ganara la guerra creada por él. Y así, construir una utopía futurista ahí. Sin embargo, el buen corazón de Metamorfo y la necesidad de estar con su hijo hacen que ayude a Superman creando un mini sol para recuperarse de la kriptonita, lo suficiente como para romper el cristal y entregarle su hijo a Metamorfo. Si tenemos alguna queja del CGI, solamente es ahí. Luego de eso, Mr. Terrific y Lois también llegan para tratar de ayudar a Superman dentro del universo de Bolsillo. Gracias a Krypto, quien también llegó a la batalla, todos consiguen salir sanos y salvos del universo de Bolsillo. Luthor, al darse cuenta de que escapó, decide abrirlo nuevamente, aunque eso signifique el riesgo de provocar una fisura. Cosa que termina pasando y la Tierra se parte poco a poco en dos. Mientras Superman se recupera de sus heridas, al Lois llevarlo con lo que llamaríamos sus verdaderos padres, ya que lo motivan nuevamente y toma la fuerza del sol, al entender, gracias a un mensaje de su padre de la Tierra, que sus acciones y decisiones son los que han hecho al hombre que es, y no la misión para la que fue enviado. Con ello, Superman se vuelve a poner su traje y va a la batalla final. Tras ver que los dos países en guerra ya empezaron una invasión por parte de uno a otro, y en Estados Unidos la fisura cada vez avanza más, Superman se enfrenta nuevamente a Ultraman y Spica, mientras que Linterna Verde, Hawkgirl y Metamorfo van a detener la batalla entre los dos países en guerra. Superman logra de alguna manera sobrellevar la estrategia de prácticamente Ultraman estar a un paso adelante de él, acabando con Spica y teniendo un gran uno contra Ultraman, quien resulta ser su clon y que controla mediante unos dispositivos electrónicos que flotan alrededor de él. La pelea continúa mientras la fisura casi alcanza a la población y Krypto ayuda a comerse todos estos dispositivos electrónicos antes mencionados, siendo que sin el control por voz desde su nave, Ultraman no tiene nada que hacer contra Superman y lo manda al agujero negro creado por el universo de Bolsillo. Con la guerra apaciguada por parte de la Justice Gang y Superman llegando a la Torre Luthor para que Krypto muerda a este antes mencionado, Mr. Terrific logra cerrar la fisura en lo que visualmente fue uno de los mejores desarrollos de una historia primicia e inicial del superhéroe más conocido de todos los tiempos. Regresando a casa con Lois y también mostrándonos un pequeño cameo de la prima de Superman, quien alguna vez también fue la madre de los dragones, James Gunn cierra perfectamente lo que es su primera incursión a una película que vale totalmente la pena y que está dentro del nuevo DCU. ¡Wow! Vale, podemos decir que verdaderamente es difícil encontrarle algo malo a esta película. Si nos ponemos a analizar por una lista de check, visual, soundtrack, efectos especiales, personajes, cast, desarrollo de la historia, diseño de producción, aunque bueno, yo sé que no hay tanto físicamente porque la mayoría es computarizado, pero aún así en relación con el CGI, las escenas filmadas con cámaras IMAX, que es literal toda la película, nos demuestran una gran dirección de cámaras, una gran edición detrás para que se disfruten como nunca esas escenas de acción cuerpo a cuerpo o incluso batallas a distancia. Ahora, lo único, y que lo puedo entender que a la gente le moleste un poco, es esta especie de propaganda, aunque yo no la llamaría así, de qué hay que hacer y qué no hay que hacer en esta especie de guerra ficticia o guerras que suceden y que hay muchos intereses políticos de por medio. El tema de que Superman es migrante y que tendríamos una historia basada en eso realmente no tiene sentido y no tiene nada que ver. No se usa en ningún momento esa palabra. De hecho, se usa más alien o extraterrestre. Pero el problema viene más un poquito en el tema de las injerencias que pueden tener las naciones en la supuesta soberanía de otros países. Tiene un montón de reflejos a la realidad, como lo que pasa en ciertos países que tienen guerra ahorita en estos momentos. Y por esa razón, quizás al ser el tono de esta película por momentos muy de cómic, muy de película de superhéroes, pues como que no tiene o no presenta una buena sinergia con este tipo de temas, ¿no? Cuando le toca presentarse en la pantalla. O no va con este estilo, que a final de cuentas terminó entrando en los géneros acción, superhéroes. Obviamente, vale, con esto puesto a un lado, sí es evidente que las acciones y todo lo que tiene que ver o lo que está relacionado con esta supuesta guerra es como que lo menos interesante de este film. Vayamos con lo God, con lo que sí es realmente lo que hace a esta película algo único. Y de por qué James Gunn
nunca decepciona. Primero que nada, la narrativa de esta película de Superman no se toma medias tintas, ni siquiera monólogos de minutos para poder explicar el contexto que estamos viviendo. Esta historia nos presenta muy bien la llegada del último hijo de Krypton a la Tierra, sin tener una intro de 15 minutos dedicado a ello. Desde el minuto 1, Superman ya es un asentado en la Tierra. No hay infancia, no hay explicación de su pasado, sino que vamos directo al grano. Y eso le da al film un ritmo frenético de jamás tener momentos aburridos, pero sí picos con escenas de acción que suben completamente al ritmo y tono de la película, aderezados con bromas de las cuales el MCU tiene mucho que aprender para no ser cringe o empezar a dar risa. Justamente, y te darás cuenta si eres fan, el humor que maneja James Gunn en esta película es muy parecido a lo que tenemos en Guardianes de la Galaxia, por lo que aprovecha al máximo a sus personajes y sus personalidades, caracterizaciones para construir estos momentos relajantes que te hacen soltar una sonrisa, una risa o hasta una carcajada, ya sea que Mr. Terrific esté esperando 2 horas para que su puerta del garage se abra, o que Jimmy esté en una relación donde no quiere estar solo por salvar el mundo, o Linterna Verde dando cátedra con ese peinado. Incluso Superman, con esta versión más humana, lo repetimos, no es para nada un robot. Es alguien que está convencido de sus ideales al principio, pero que al descubrirse una verdad que lo perturba, tiene que volver a redescubrirse, y eso está bien para mover al motor que a mitad de la película tiene que volver a marchar, pero ahora en un diferente sentido, para permitirle tener una oportunidad a Superman vulnerable contra un Luthor incomparable. Y hablando de Luthor, wow, el Mr. Tóxico 3000. La actuación de Nicholas Hoult es esencial para que odiemos a este personaje, pero que a la vez amemos el gran trabajo que hace por una representación, sí, no te lo voy a negar, un poquito caricaturizada, pero que hace bastante tiempo que no veíamos a un personaje precisamente caricaturizado, bueno en interpretación y que realmente ponga a raya al protagonista de turno, siendo que sus alardeos sí tengan sentido. Cosa que le aplaudo totalmente porque es lo que mencionamos. Se nota cuando un director tiene su huella, pero se nota más cuando la película realmente está dirigida y el director tiene el control, y no que la historia de la película vaya jalando a los creativos a lo que ellos se tengan que acomodar de acuerdo al material de origen. Los sonidos, la música épica de Superman para los momentos adecuados y la buena vibra que se va a sentir en una sala de cine llena de fanáticos del héroe que usa calzoncillos arriba de los pantalones, tanto como para espectadores casuales, es lo que hace mucho tiempo no nos regalaba el género de superhéroes. Ojo, y estoy hablando de películas de un superhéroe en solitario, que no te tengas que esperar 4 o 5 años a que se reúnan cierto tipo de superhéroes juntos para tratar de alcanzar una buena taquilla o tratar de llamar la atención en una película grande. Finalmente, no solo James Gunn, sino todo el equipo que hay detrás hizo de una historia que para la mayoría de gente apegada a este superhéroe ya es muy conocida, algo nuevo. Algo original, algo motivador, para justamente arrancar con un proyecto prometedor. Incluso, esta es una película donde se aprovecha cada parte de la historia para poder introducir todos los personajes que realmente en algún futuro pueden incluso aportar a este nuevo DCU, como Rachel Brosnahan como Lois, Nathan Fillion como Linterna Verde o Guy, Isabella Merced como Hawkgirl, cameos que son gratificantes de ver y que sí surgen como verdaderos cameos orgánicos. O por supuesto Eddie Gattegi como Mr. Terrific, a quien fue demasiado cool también verlo utilizar sus poderes. Con una personalidad y esencia calcada de los cómics hacia la pantalla grande, lo que es probablemente la mejor película de Superman en live action y en solitario, nos da una tremenda lección de lo que puede hacernos sentir y lo que puede significar el cine de superhéroes, cuando definitivamente es algo muy bien hecho. A ver, la esencia está ahí y yo definitivamente ahora sí me siento emocionado por ver lo que nos depara en este nuevo DCU liderado por James Gunn, que realmente nos ha dado en cuanto a su tiempo de estando en este nuevo universo, ¿no? Que no sé si todo forme parte ya literalmente, todo lo que ha hecho él es canon en este universo, pero todo lo que ha hecho al menos ha sido bien, ¿no? Ha sido bien recibido tanto por la crítica como por sus fans, Peacemaker, Escuadrón Suicida y ahora con Superman estando de los dos lados, ¿no? De los villanos o barra antihéroes y de ahora del pues superhéroe más icónico de todos los tiempos, pues haciendo un buen trabajo. ¿Qué te voy a decir? Yo por eso, amigo, amiga, a esta película le doy 4 estrellas como calificación personal y definitivamente, como lo dijimos, es una película excelente.